Buenas tardes, mi nombre es Javier, yo trabajo como educador social en servicios sociales de la zona del Boulevard en el Ayuntamiento de Jaén. Bueno, agradecer la invitación al Colegio de Educadores, porque yo vengo a través de ellos, fueron los que me llamaron. Y cuando me plantearon esta jornada, pues yo creo que sin querer la organización ha hecho, como hemos ido de lo más general, es decir, de la parte teórica a la parte de investigación, a la parte de cómo se coordina desde los equipos y tal, hasta que llegamos a, en este caso nosotros, que somos servicios sociales, y recibimos a esos alumnos que nos llegan de la escuela, ¿vale? Y nos encontramos, pues, enlazando con lo que Encarna ha trasladado, a nosotros nos llega a través del protocolo de asentismo escolar. Ese es su esquema, es de ella, se nota, no lo he tocado, lo he puesto tal cual, ¿vale? Porque desde que se creó la comisión a nivel municipal, yo estaba en esa comisión cuando se creó, y cuando se fueron desarrollando los detalles y se fueron poniendo en marcha. Entonces, yo estoy ahí desde ese momento y actualmente sigo estando en los detalles, ¿vale? Sigo estando como parte de los servicios sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando ya el centro educativo ha hecho su trabajo, ya pues, ha continuado los pasos que ahí se explican, pues llega un momento en que ya no tienen más, no pueden hacer más. Pues nada, nos llega el caso a nosotros a servicios sociales. ¿Qué nos encontramos nosotros cuando nos llega el alumno? Pues mirad, he hecho este esquema está hecho mío y un poco readaptado. Mirad, nos encontramos con todo eso. Todo eso viene a lo que han dicho los compañeros antes. Nos encontramos una serie de desigualdades en esos alumnos que son las causas por las que empiezan a tener falta en el colegio y las que al final les van a llevar a un fracaso escolar y social. Nosotros no nos centramos solo en los aspectos educativos cuando nos llegan. A mí no me interesa saber si un alumno está mejor en matemáticas, si está peor en ciencias. A mí eso en principio no me importa. ¿Por qué? Porque seguramente habrá otras cosas que hacen que ese alumno pues, esté faltando a clase. Entonces, cuando empezamos a rascar en los factores que están impidiendo que ese alumno tenga una normalidad en la asistencia, pues nos encontramos factores escolares. Alumnos que han tenido acoso escolar y pues, no quieren ir. ¿Qué ocurre? Pues que no todos los casos de acoso escolar se denuncian y hay todavía muchos niños que nos llegan que no quieren ir al colegio porque están sufriendo acoso escolar. Luego tenemos factores personales, también encontramos muchos factores personales. Tenemos pues los típicos niños que están en primaria, van perfecto, van muy bien, pasan a la ESO, cambian de amistades, el círculo de amigos, empezamos a faltar a clase, me salgo de clase, un día no voy, otro día tal, por aquí, por allá, empiezo a tener una falta, después 2, 3, hasta que empieza ya a tener un asentismo que el protocolo hace que salte y entonces pues ahí es donde nos estamos dando cuenta que ahí no hay problemas de que el niño no tenga capacidad para poder ir progresando a nivel educativo, sino que hay otros factores que son los que están influyendo en que el niño o la niña empiece a faltar a clase. Los factores socioeconómicos, evidentemente lo ha dicho él, las familias con menos recursos son las que nos encontramos que luego tienen los alumnos mayor problema de acceso a la enseñanza, en el sentido de que tienen unos papás pues, que a nivel pues, económico no les pueden permitir ciertas cosas y ellos pues es como una cadena, van reproduciendo, pues bueno, pues esta es mi vida, pues yo vengo de aquí, pues la voy a continuar, ¿vale? Muchas veces nos encontramos en los factores socioeconómicos, también nos encontramos pues familias que aunque el sistema educativo es gratuito, sí que hay ciertas etapas que no lo son.
Entonces nos encontramos a familias, por ejemplo, en el caso nuestro, como servicios sociales, que nos dicen que los profes le están pidiendo los cuadernillos de trabajo y que cómo se lo compran, que no tienen medio económico. Y es cierto, no tienen medio económico pues porque su situación familiar y económica no se lo permite. Pues ahí nos estamos encontrando otra problemática a la hora de que haya una normalización en esos niños. Factores familiares. Siempre que nos llegan, algo hay detrás. Siempre. Sí que es cierto, yo estoy ahora mismo en la zona del Boulevard, una zona nivel medio alto, ¿vale? Pero he estado en la parte contraria, en la zona de la Madalena, zona de Antonio Díaz, los que sois de Jaén la conocéis, y hay una diferencia a nivel económico. Bueno, pues, estando en el Boulevard, que el nivel es medio alto, hay muchos problemas familiares que están impidiendo el que esos niños puedan tener una situación normal a nivel escolar. Familias con violencia de género, nos encontramos con familias monoparentales que no tienen la capacidad para que, o esa ayuda que necesitan con los niños. Nos encontramos familias, que ahí voy a unir con el tema cultural, que son familias que por su cultura, pues llega la niña y a los 14 años ya tiene que abandonar la enseñanza porque es que se tiene que casar, porque es su cultura. Entonces, esos factores hay que tenerlos en cuenta en la escuela. No lo exime, porque la ley dice que tienen que estar hasta los 16. Pero si conociéramos esos factores de esas culturas, pues podríamos trabajar desde dentro de la escuela para poder ir compensando un poquito y a lo mejor buscar recursos adaptados a esas situaciones. Todo eso que veis ahí es lo que nosotros nos encontramos cuando nos llega un alumno que ha sido derivado por asentismo escolar. Nos encontramos casos peores, donde no han llegado y detrás hay maltrato infantil, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con niños que no están yendo, ya no maltrato infantil, me voy a ir al maltrato físico, que siempre se nos viene a la cabeza. Hay mucho maltrato psicológico, hay a veces maltrato institucional. La propia institución está haciendo que esos alumnos no vayan al colegio, ¿vale? Entonces, nos estamos encontrando con todo ese tipo de situaciones a la hora de nosotros atender. Nosotros los servicios sociales es como, para que os hagáis una idea, a nivel de salud, voy a hacer la semejanza, están los médicos de familia, pues nosotros somos como un poco los médicos de familia de lo social, es decir, a nivel primario, a nivel de prevención. Sí que tenemos recursos de intervención, pero normalmente trabajamos en la prevención. Cuando ya llega el caso de que hay que derivar a servicios más especializados, pues igual que hace el médico de familia, manda al traumatólogo, nosotros los servicios sociales tenemos recursos especializados para trabajar con familias donde la problemática ya no es preventiva, sino que hay que trabajar de lleno con la familia. Hay que intervenir. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores de riesgo en la unidad familiar que están impidiendo el normal desarrollo de esos niños y de esas niñas. Nosotros siempre decimos lo mismo, se nos asocia a los servicios sociales como que somos los que queremos, como los que quitamos a los niños. Yo ya tengo 2, no quiero más. Nosotros no quitamos niños, es más, nosotros lo que velamos es porque esos niños estén en sus casas con sus padres, es donde mejor están. Es decir, nosotros lo que queremos es que la protección no sea por parte de la institución, sino que sea por parte de su familia. Entonces sí que vemos que hay muchas desigualdades que se pueden corregir, se pueden trabajar y se pueden compensar. Y todo eso es a nivel preventivo. ¿Por qué? Porque cuando nos llegan ya a los servicios sociales, ya nos llegan con unos niveles de... ya está la cosa tan complicada que a veces no podemos ya ni siquiera trabajar con las familias. O las tenemos que derivar a otros recursos más especializados. Por tanto, yo he hecho ahí ese cuadrante para que veáis un poco
todos esos factores que a nivel escolar se centran más en el tema de la enseñanza, nosotros detectamos muchos más factores que son los que ya han estado comentando los compañeros. ¿Qué hacemos ya como educadores sociales? Porque los educadores, yo estoy en servicios sociales, pero la figura del educador social también está en educación. Hay poquitos, pero están. Andalucía es una de las comunidades que más educadores tiene en los centros de Andalucía. Eran en torno a unos 60 y tantos, creo que están. Hay otras comunidades que ni siquiera está esa figura. Y la figura del educador social dentro de los centros educativos puede hacer mucho trabajo preventivo para compensar todas esas desigualdades que nosotros luego en comunitario nos estamos encontrando. Es decir, si atajamos el problema desde antes de que surja, podremos ir corrigiendo y podremos llegar a esa equidad, a esa teoría que los compañeros han expuesto también, y que esos alumnos pues no tengan un fracaso escolar y un fracaso social, porque bueno, en el fondo fracaso social y fracaso escolar va unido de la mano. Ante la ley esta tan larga que han puesto ahora, que hay que saberse todas estas siglas, lo que significan, desde la educación social, bueno, ahí veis en qué... Bueno, no veis, os lo voy a decir yo. Hay una serie de desafíos, ¿vale?, que en este caso 10 del sistema educativo, y a nivel de la educación social, pues hay concretamente 4 desafíos en los que se puede intervenir desde el sistema educativo o desde el sistema social que es en el que yo estoy. Uno de los desafíos es la mejora del nivel de competencia del alumnado, y ahí se propone desde la educación social pues trabajar las situaciones de riesgo de exclusión. Nos encontramos muchas familias en riesgo de exclusión, cada vez más. Ahora con esto de la pandemia nos hemos encontrado una brecha digital enorme, pero enorme, de decir, hemos estado trabajando en comunitario durante la pandemia a este nivel, buscando recursos tablets, buscando ordenadores, buscando router wifi para acercárselo y para entregárselo a familias que no tenían internet en casa, que no tenían un dispositivo para poder llevar lo que era el proceso de enseñanza-aprendizaje como se tuvo que establecer, porque la pandemia eso nos vino así, nos vino a todos, nadie teníamos la teoría de qué hacer cuando nos llegó esto, y todos hemos ido un poco aprendiendo a base de ensayo-error. Entonces, ¿qué ocurre? Que a esta familia pues le ha pillado de lleno, como que no han podido llevar las tareas del Classroom, que es lo que normalmente utilizan. ¿Por qué? Pues porque no tenían un dispositivo para poder conectarse. No tenían ni dispositivo, ni tenían una red para poder conectarse. Pero es que en el mejor de los casos, a través de los papás, que si mandaban los deberes por el WhatsApp, que si lo mandaban por tal, había papás que recibían los deberes y decían que eso qué era. ¿Por qué? Pues porque no sabían. No pueden ayudar a su hijo porque su nivel educativo no les permite poder echar una mano a su hijo en esas tareas. Entonces, todas esas cosas nos las hemos ido encontrando nosotros durante la pandemia, y las seguimos viendo. Es decir, seguimos teniendo a niños que no pueden acceder a las clases cuando han estado confinados online porque no podían conectarse, y nosotros a nivel social nos hemos centrado en eso, en intentar compensar esa desigualdad en esas familias que no podían acceder. Otro de los desafíos es modernizar la formación profesional. Bueno, pues ahí se puede también trabajar con el alumnado de la formación profesional básica. Sabemos que muchos alumnos no pueden titular porque no pueden llevar el proceso normal, está la formación básica, ¿vale? Es un camino, pero hay que trabajarlo, porque si no, esos alumnos antes de llegar ahí van a dejar la escuela. ¿Por qué? Porque van a empezar a faltar, no están motivados, no tienen interés, encima están en las clases y se sienten un estorbo, pues
¿qué hago yo aquí? Pues que dejo de estudiar. Y muchos de los niños que nos llegan están esperando a cumplir los 16 años para decir, hasta luego Lucas, ya no me puedes decir nada, porque ya tengo 16 años y ya la ley no me obliga a nada. Entonces hay que intentar pues que eso no pase. Luego nos encontramos aquí otro camino, que es la educación en valores. Hay que trabajar. No solamente el sistema educativo se centra en lo que es la enseñanza y aprendizaje de tareas, hay que centrarse en otras cosas. Hay que compensar otras cosas que son las que van a hacer que esos alumnos estén motivados y se sientan como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Entonces, desde nuestro campo, lo que intentamos hacer es poner en marcha programas y recursos para poder pues bueno, compensar esas desigualdades que nos vamos encontrando. 5 minutos, pues perfecto. Yo he puesto esto aquí porque creo que es un poco el resumen de todo lo que hemos hablado las 4 personas que estamos hoy aquí en la mesa, no solamente por el tema de la educación social, sino que si se pueden dar respuestas socioeducativas a los problemas sociales que se manifiestan en los centros educativos y a la inversa, es decir, los problemas educativos que hay, como son el acoso, el fracaso, que ya lo hemos tenido, que tienen su incidencia en la sociedad, vamos a permitir que haya menos exclusión, que los alumnos tengan menos autoestima, vamos a intentar que los alumnos, conforme vayan estudiando, titulando, puedan tener unos empleos mejores y no precarios, que no haya segregación y las conductas de riesgo. Conductas de riesgo, cuando nos llegan a los servicios sociales, nos encontramos de todo, desde delincuencia, adicciones, y todo eso está ahí detrás. Y todos esos son los motivos que están haciendo que un niño o una niña no vaya al colegio o al instituto. Sí que es cierto que nos encontramos esto más en la etapa de secundaria que en primaria. En primaria, para que nos llegue un caso de absentismo, tiene que ser algo, pues, porque hay algo gordo detrás. Y de hecho, cuando se ha investigado, se ha visto que ahí había algo más que impedía que ese niño o esa niña asistiera a clase. ¿Qué tipos de respuesta podemos dar? ¿Qué tipos de respuesta damos desde los servicios sociales? Y ahora, si queréis, os enseño algunos de los programas que tenemos. Pues respuestas dirigidas a la prevención e intervención sobre el acoso escolar. Una educación por la paz y la promoción de la convivencia. Una educación para la participación. Y ahí sois los padres, y yo me meto, que yo también estoy en un AMPA, los que tenemos que participar en los centros. Y los alumnos, como decía Javier, tienen que sentirse parte del centro, ser suyo. Yo cuando estuve en la zona de Magdalena, no sé si Encarna recordará, en el colegio Ruiz Jiménez, pusimos en marcha lo que son las comunidades de aprendizaje. Es decir, ahí están los profesores, pero ahí estaban también los servicios sociales que entraban a la escuela, estaban las familias que entraban a la escuela, estaban el tercer sector que entraba a la escuela, y entre todos trabajábamos para esos niños. No solamente veían la figura del profesor o profesora, sino que veían más figuras. Entonces, sentían la escuela como suya. ¿Mantener eso es complicado? Pues sí, más en la zona en la que os he comentado. Estamos hablando de una zona bastante desfavorecida y que hay que estar continuamente inventándose cosas para motivar a esos alumnos y a esas familias, porque muchas veces las familias son las primeras que consienten que esos niños no vayan al colegio. Una educación para la equidad, que ya lo llevamos hablando desde que empezó este rato de charla. Es decir, queremos trabajar de manera integral con los alumnos, ¿vale? No solamente una parte, sino de manera integral con ellos, para que luego, cuando salgan de la escuela, tengan una integración social también.
No solamente hace falta una integración educativa, sino que eso le va a permitir también que luego cuando salgan estén integrados, porque si no vamos a tener pues, alumnos que dejan de estudiar, que luego no van a encontrar un trabajo. ¿Por qué? Pues porque no tienen la titulación mínima, llega la hora de una oferta de empleo y no pueden acceder porque le exigen la ESO, y entonces empezamos en el circuito de, pues bueno, pues como no me puedo trabajar por aquí, pues me voy a trabajar en B, y ya empezamos otros circuitos. Entonces esos circuitos pues ya tienen otro camino más complicado. Y una atención para la diversidad. Yo sí que me he traído aquí porque unos puntos o una manera de trabajar a nivel de la educación social, el tema de la equidad, y os lo voy a leer porque esto es un poquito largo, pero así de manera rápida. ¿Cómo se puede trabajar desde los servicios sociales o esos educadores que ya están en la escuela? Pues a través de la coordinación y colaboración con los tutores, a través de actividades de intervención con esas familias y esos alumnos en riesgo, elaborar programas y actividades para la mejora de la inserción, tanto escolar como luego social, fomentar la organización y desarrollo de actuaciones integrales y trabajar en la prevención y asentismo escolar, que ya lo hemos comentado. Procesos de mediación familiar, las familias tienen que participar. Muchas veces las familias cuando yo llamo a una familia porque me ha llegado el protocolo, hay algunas familias que me cuesta llamarla 15 veces, no te cogen el teléfono. Y la llama y no te cogen el teléfono, y le manda una citación y pasan de la citación. Y ya cuando te presentan en el domicilio es cuando dices, perdón, es que se me había pasado. ¿Por qué? Porque están aquí ya los servicios sociales. Ahora ya sí nos ponemos más serios. No, a ver, esto es una responsabilidad de los padres. Sí que es cierto que muchas familias, las competencias parentales pues son cero o nulas. Pero bueno, se pueden trabajar. Eso no significa que no se puedan trabajar, y si esas competencias parentales aumentan en la unidad familiar, pues luego los hijos van a tener un desarrollo mucho mejor, ¿vale? Nos encontramos con familias en algunos programas que tenemos, pues que no saben que tienen que tener los niños una vacuna obligatoria. Es básico, si es que son cosas básicas que nos encontramos. Me estoy hablando de ese tema como otros temas, ¿vale? Entonces, pues bueno, todas esas necesidades que estamos detectando desde lo social al final influyen en el sistema educativo, ¿vale? Y en el tema de atención a la diversidad, aquí nos referimos nosotros no solo al aprendizaje, es decir, porque sino al tema de que hay que trabajar con las motivaciones de los niños, con los intereses, con su situación social. Todo esto que veníamos diciendo, no solamente quedarnos en la parte del aprendizaje solo, sino que hay otras cosas que trabajar, y si se trabajan de manera integral, pues conseguiremos esa equidad que estamos buscando, y conseguiremos que esos niños y niñas que abandonan o tienen fracaso escolar, pues que se vaya reduciendo. Voy a terminar volviendo a poner el esquema general, porque lo que veis ahí es todos los caminos y todas las partes en las que nosotros intervenimos, y siempre en alguna de esas partes, en los proyectos de intervención, cuando nos llegan simias desde el servicio de protección, de prevención, cuando tenemos que elaborar informes, en las intervenciones, siempre nos encontramos en las familias algún problema asociado a nivel escolar. Siempre hay algo. No hay una familia que te encuentre que tenga, no sé, por deciros, una situación de violencia de género que no le esté afectando en el aspecto educativo, ¿vale? Nosotros tenemos una batería de proyectos e intervenciones con las familias, pues para intentar corregir eso, para intentar, pues bueno, en la medida de lo posible,
buscar que las familias, pues, trabajar con ellas. Tenemos un servicio de atención a la infancia, es decir, lo que, no sé si conocéis lo que es una ludoteca. Sí, ¿no? Pues es básico. Nosotros tenemos, nos llegan los niños y las familias se piensan que vienen allí a jugar. En sus casas tienen para jugar, bueno, algunos más, otros menos. No, allí trabajamos unos valores, unas normas, ¿vale? Y eso lo hacemos a través del juego, de la dinamización. A través del ocio familiar. Es lo que decía Javier. Nos cogemos la hucha, nos vamos de vacaciones una semana y entre todos echamos una semana de vacaciones. Profesores, alumnos, familias. Pues eso también lo hacemos nosotros. Nos hemos ido con las familias que a nivel económico no se lo pueden permitir. Hemos sido los servicios sociales los que hemos intentado compensar esa parte. Y nos hemos ido con ellos de vacaciones. Unas veces más, otras veces menos, un día a la playa, o nos hemos ido a una jornada donde hemos trabajado habilidades parentales, todo a través de dinámicas, juegos, pero todo eso con los niños. Nos hemos ido a unas cabañas en el Río Mundo y hemos estado allí metidos 3 días y hemos estado trabajando todo ese tipo de cosas que creíamos que había que ir trabajando con las familias. Tenemos campañas de sensibilización. El tema de las adicciones. Tenemos un programa para trabajar el tema de las drogas. ¿Cómo nosotros los comunitarios entramos en los centros educativos? Pues ofreciendo este tipo de recursos. Nosotros cogemos, nos acercamos a nuestros centros de la zona. Oye, mirad, tenemos estos recursos. ¿Os interesan? Aquí estamos. Tenemos que ir a dar una charla en el tema de adicciones. Encantado. Hay un compañero que conoce en la delegación de Jaén muy bien, que es Rafa, que tiene una serie de charlas muy buenas, ¿vale? Pues esas charlas nos las demandan los centros educativos y nosotros vamos encantados y trabajamos con los alumnos. Terminando, programas en zonas desfavorecidas, comunidad gitana, eso las letras ahí que pone WCA. Trabajamos con personas mayores, trabajamos la inserción laboral, proyectos de microinserción para esas personas que no pueden titular y no tienen formación, para que por lo menos tengan una cualificación profesional. El tema de la alfabetización, apoyo a la ESA, que desde Educación está el PROA y nosotros tenemos compañeros que trabajan en pequeños grupos, porque no pueden atender más, que trabajan en pequeños grupos con alumnos para... pues bueno, que tienen más dificultad en ciertas asignaturas, pues ellos le echan una mano. Y una cosa que pusimos en marcha, y con eso voy a cerrar, que pusimos en marcha hace unos años, que es un aula de alumnos expulsados. ¿Qué ocurre? El sistema educativo, cuando no tiene más remedio que optar por esa línea, expulsa a los alumnos. Pero ahora, ¿qué respuesta le da a los alumnos cuando están en la casa? Ninguna. Le mando las tareas y ahora si buenamente la hace, bien. Si no, pues no. Si el padre está o la madre está más implicado, bien. Si no, pues tampoco. Bueno, pues nosotros pusimos en marcha como un poco a ver qué tal funcionaba un aula de expulsados y se la ofrecimos a los centros educativos dentro de los equipos técnicos y los alumnos que eran expulsados nos lo enviaban a nosotros y en ese rato que estaban allí le establecíamos un horario. ¿Tú a qué hora te ibas al instituto? ¿A las 8 de la mañana? Pues a las 9 tienes que estar aquí. ¿Cuántas horas echabas en el instituto? 6, pues aquí vas a estar 3, por lo menos. Y te vas a fastidiar un poquillo, ya que te han expulsado, ¿no? No te vas a quedar en tu casa tan a gusto. A la como has expulsado una semanica allí a gusto y fenomenal. Pues no. Te vienes con nosotros y ahí vamos a trabajar esas tareas que tienes que hacer, pero luego vamos a trabajar otra serie de cosas. Vamos a trabajar el por qué has estado expulsado, cómo puedes corregir esa expulsión. Si hay que trabajar el tema de la mediación, también la trabajamos. Y un poco lo que hacemos es intentar que se den cuenta, pues bueno, que ese no es el mecanismo. Porque hay algunos alumnos que utilizan el mecanismo de la expulsión para abandonar la enseñanza. Cuantas más veces me expulsen, mejor, porque así, al final, dejo de ir a clase. Muchas veces en el colegio se quedan como aliviados, ya no viene por lo menos en un mes. Y tal. Eso no es integrar.
Entonces, pues bueno, ahí lo dejo también como una idea. Una idea, y os dejamos esa idea también que creo que puede generar debate y que creo que se debe de abordar no desde los servicios sociales, sino desde el sistema educativo. Pues nada, muchísimas gracias.